todos estén bien, sobre todo que, bueno, que estén seguros y que estén sanos en estas épocas tan extrañas que estamos viviendo. Y bueno, soy parte de los profesores que van a dar el curso de introducción a la astronomía. A mí me toca la parte de estructura estelar, esa parte del módulo del tema de estructura estelar. Y bueno, mi nombre es Karina Maucó y vamos a estar entonces hablando un poquito de toda esta parte del interior de las estrellas, ¿no? Primeramente voy a darme primero una introducción de quién soy, dónde pueden contactarme y toda esta parte. Y luego les voy a hablar un poquito sobre cuáles van a ser los objetivos que queremos para este tema, qué es lo que queremos que ustedes aprendan de esta parte. Los temas que vamos a ver también los vamos a describir un poco. Y bueno, al final también vamos a dar unas conclusiones para que más o menos puedan tener un resumen y puedan tener como que todos estos conocimientos de por qué necesitamos saber todas estas cosas, ¿no? Esto obviamente es un curso introductorio, no vamos a entrar en tanto detalle quizá en las cosas matemáticas, ¿no? La formulación matemática y todo esto, pero sí vamos a hablar un poco de eso, vamos a desarrollar un poco todas las partes de las ecuaciones de estructura y pues sobre todo los aspectos más básicos para que puedan entender la idea global de cómo se presenta la estructura estelar y luego cómo esta afecta luego la evolución, ¿no? Que sería el tema siguiente, ¿no? Entonces, primero que nada, voy a hablar un poco sobre mí. Aquí voy a poner esta pantalla un poco pequeña para que puedan ver esto acá. Como les digo, bueno, mi nombre es Karina Maucó, soy actualmente postdoc, estoy en una posición postdoctoral en la Universidad de Valparaíso, en Chile, en el Instituto de Astronomía y Física en Valparaíso. Ya tengo prácticamente como 3 años que llegué en Chile, pero antes de eso hice mi doctorado, todos mis estudios de posgrado, de hecho, tanto maestría como doctorado lo hice en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el campus de Morelia, una ciudad llamada Morelia, y el instituto se llama pues el IRIA por sus siglas del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Entonces ahí estuve haciendo mi doctorado. Una vez que me doctoré, pues me salió esta posición postdoctoral en Valparaíso, en Chile, donde, como les dije, tengo ya 3 años, pero actualmente ya estoy de nuevo en México porque a partir de marzo del siguiente año estaré como postdoc en una nueva posición postdoctoral, pero en el Instituto de Astronomía en Ensenada, en Baja California. Entonces, ¿cómo pueden contactarme? Bueno, aquí les dejo mis correos electrónicos, los que siempre suelo utilizar, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que no les haya quedado muy claro, o si tienen alguna duda después con la asignación, pues allí pueden escribirme y yo voy a estar pendiente y voy a pues responderle. Pero por supuesto, también está el Slack de Astrocursos UCB, como ya quizás saben. Y bueno, allí también tienen todos estos canales, tenemos pues diferentes canales para diferentes cosas y allí por lo menos pueden utilizar, no sé, el canal de general o el canal de introducción a la astronomía, a la astrofísica, para poder preguntar cualquier inquietud, cualquier cosa que tengan, cualquier duda. También los estoy revisando al menos 2-3 veces a la semana, ¿no? Esta parte del Slack, entonces también lo tienen a su disposición para que puedan contactarse no solo conmigo, sino también con todos los demás profesores en este curso. Por si les interesa un poco lo que hago y a qué me dedico, pues también tengo mi página web, ahí les dejo el enlace para que también lo tengan disponible. Yo, bueno, obviamente soy astrónoma y mi campo de especialización es la parte de la formación estelar. Entonces yo estudio estrellas como nuestro Sol, pero cuando están apenas formándose, ¿no? En las primeras etapas de la formación estelar. Entonces estudio estrellas de baja masa, los conocemos como estrellas de baja masa, que en este caso serían estrellas similares al Sol. Estudio su proceso de formación, cómo todo esto evoluciona, todos los procesos físicos que se dan para que de esta protoestrella pueda surgir entonces un sistema planetario como nuestro propio sistema solar. Entonces básicamente soy estos investigadores de sistemas planetarios, donde queremos, pues, el motivo principal es conocer cómo se forman las estrellas y también cómo se forman los planetas, ¿no? Entonces en esta parte del curso
Como se van a dar cuenta más adelante, vamos a estar hablando sobre todo de la estructura estelar para estrellas en secuencia principal, ¿no? Que quizá ya también conocen a qué se refiere con esto de la secuencia principal, pero básicamente son estrellas que ya están mucho más evolucionadas, ya están, no están ya formándose, ya son estrellas formadas y todo, que ya tienen reacciones nucleares en su interior. Entonces un poquito diferente a lo que yo me dedico, pero por supuesto que también pues cualquier duda que ustedes tengan me la pueden preguntar y no va a haber ningún problema con eso. Entonces aquí les dejo toda esta parte del contacto y de la información. Ya saben, de verdad que cualquier pregunta no duden, ahí estamos para precisamente contactarnos con ustedes y ayudarlos en cualquier cosa que ustedes necesiten. Entonces ahora pasemos a la parte de la materia, ¿no? Tenemos que es el módulo de la estructura estelar y vamos a listar rápidamente cuáles van a ser los objetivos de este tema en particular. Entonces este tema en particular lo que queremos es estudiar de manera general las propiedades de las estrellas, ¿no? Como les digo, en este aspecto van a ser solo las estrellas que ya están bien formadas, que ya se encuentran en secuencia principal, que ya están brillando por sí mismos, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poco de sus propiedades que dan inicio, como les digo, a su evolución posterior, ¿no? Que va a ser el estudio del siguiente tema. Entonces vamos a estudiar los principios físicos, por supuesto los más básicos, que determinan la estructura, ¿no? De la estrella y su evolución. Entonces, ¿en qué principios físicos básicos nosotros nos basamos para poder describir este proceso de la evolución de las estrellas? Y vamos a tocar un poco el tema de diferentes estrellas, sean de baja masa, estrellas similares al Sol o estrellas también de alta masa. Y luego, pues, por supuesto, aplicar todos estos principios, aplicar todos estos conocimientos para entender las propiedades observacionales de estas estrellas. O sea, por supuesto que los astrónomos con lo que contamos es con las observaciones, ¿no? de las estrellas, y a través de estos principios, a través de estos modelos, entonces se va a poder entender qué es lo que está realmente ocurriendo en estas estrellas. Entonces eso es básicamente los principales objetivos que tenemos para este curso. Y cómo vamos a lograr eso, tenemos diferentes temas. Aquí les listo cuáles van a ser los temas que vamos a estar tocando. El primero es el equilibrio hidrostático. Como la misma palabra lo dice, es un balance, ¿no? Y en este caso es un balance entre la gravedad, que siempre va a estar actuando en las estrellas. Sabemos que las estrellas se forman por el colapso de nudos moleculares, entonces cómo esta fuerza de gravedad se va a equilibrar con otra fuerza que va a surgir en el interior de la estrella, que es la presión, y que se debe a estas reacciones nucleares en las estrellas. Entonces vamos a estar hablando un poquito de cuando la estrella se encuentra en esta etapa de equilibrio, esta etapa de estabilidad, que es precisamente cuando ya están produciendo las reacciones nucleares, que es otro tema que también vamos a estar tocando. Y en esta parte, pues la estrella se encuentra en secuencia principal, que como van a ver también es donde pasa la mayor cantidad de su vida la estrella y es donde está ahorita nuestro Sol también. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a hablar un poco sobre cómo se produce el proceso de reacciones nucleares. Recuerden que esto lo que es que es la quema del hidrógeno, de lo que está compuesto la estrella principalmente, a elementos cada vez más pesados, ¿no? Como el helio, como el carbono, el oxígeno, hasta llegar al hierro. Pero vamos a estar tocando cómo se producen este tipo de reacciones, que vamos a ver que va a ser diferente de acuerdo a la masa de estas estrellas. Entonces vamos a estar hablando un poco de esa parte, y también debido a este proceso de quema de hidrógeno, estas reacciones nucleares, vamos a ver que es un proceso súper intenso, realmente produce grandes cantidades de energía que producen toda serie de inestabilidades en las estrellas, y esto también produce o afecta la estructura estelar. Y vamos entonces a describir las diferentes zonas que tienen las estrellas, también dependiendo de la masa. Vamos a tener estrellas con zonas convectivas, con zonas radiactivas, y vamos entonces a estar explicando un poquito estos procesos de convección y de radiación en las estrellas. Y por último, bueno, vamos a explicar un poco lo que son las atmósferas estelares. A pesar de que la estrella puede ser de gran tamaño, realmente la luz que viene de las estrellas sale de la parte más externa, de la capa más externa de la estrella, que es lo que conocemos como la atmósfera estelar. Y vamos a estar tocando un poquito cómo es el formalismo que tenemos, cuáles son estas ecuaciones que tenemos para poder describir la luz que nos llega a las estrellas, que es básicamente la que nos da toda esta información que podemos utilizar para poder entender el comportamiento de las estrellas. Y finalmente terminaremos con
La actividad y los vientos estelares. Muchos quizás saben que, bueno, nuestro propio Sol tiene estos vientos solares, estas eyecciones de masa, también tienen las famosas manchas solares. Entonces vamos a estar hablando un poquito también sobre todos estos procesos, cuáles son los procesos de actividad que se encuentran en las estrellas, sobre todo muy enfocado en la parte de nuestro Sol, pero también vamos a tocar un poco, muy por encima, la actividad y esta parte de los vientos para estrellas muy jóvenes, para protoestrellas, donde este tipo de efecto suele ser un poco más significativo que incluso en nuestro Sol. Entonces estos van a ser los temas que vamos a estar trabajando y vamos a ir desarrollándolo uno a uno. Entonces la bibliografía en la que yo me basé para hacer este módulo en general es el libro de Dina Prialnik, se llama An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution, pero obviamente no es necesario que lo tengan, pero es solo en caso de que tengan alguna persona que le pueda prestar el libro o alguna forma de conseguirlo o que lo tengan por ahí. Entonces, solo para que tengan la referencia, pero en cualquier otro de estos libros que siempre utilizamos para este tipo de cursos, pueden conseguir toda la información que necesitan para poder entender lo que vamos a estar explicando. Bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a iniciar esta parte del módulo de estructura estelar y vamos a empezar con el equilibrio hidrostático. Entonces, como pueden ver a leguas de la figura que le puse aquí como representativa de lo que es el equilibrio hidrostático, como vamos a ver también un poco más adelante, el equilibrio hidrostático no es más que este equilibrio que hay, este balance que hay entre las dos fuerzas principales que se van a presentar en la evolución de las estrellas, ¿no? En este caso es la gravedad, como ven aquí, que siempre es atractiva hacia el centro, y la otra fuerza, que es la presión del gas, que vamos a estar viendo que va a estar dominada por estas reacciones termonucleares dentro del interior de las estrellas. Entonces el balance entre estas dos fuerzas es lo que denominamos equilibrio estático. Y como van a ver también más adelante, este equilibrio es muy importante porque es en el que se encuentran las estrellas la mayoría de su vida, que es cuando están fusionando el hidrógeno en helio en la secuencia principal. Entonces vamos a ver un poquito a detalle qué es esto del equilibrio hidrostático. Entonces, primeramente vamos a definir qué es una estrella. Los astrónomos definen una estrella por dos condiciones, ¿no? La primera es que es un cuerpo que tiene autogravedad, es suficientemente grande como para que su propia gravedad sea significativa. Y como veían también de la figura anterior, la gravedad siempre es una fuerza atractiva y es una fuerza radial. Entonces esto va a producir que la estrella en este caso tenga una simetría esférica. Y además la segunda opción o la segunda requerimiento para que sea estrella es que brille por sí solo. Entonces que pueda irradiar esta energía por sí misma, y como vamos a ver también más adelante, esta energía va a estar suministrada, esta fuente interna de energía va a ser por la fusión nuclear, que es por lo que las estrellas brillan. Entonces, aquí es necesario recalcar lo que quizá a veces muchas personas no se dan cuenta, es que por ejemplo, por eso un planeta no es una estrella, ¿no? El planeta no es una estrella porque a pesar de que lo vemos brillar, ¿no? en el cielo estrellado, el planeta no está emitiendo radiación por sí mismo, solo refleja la luz del sol. Entonces por eso uno de estos requerimientos, que es que brille por sí solo, no se cumple. Entonces por eso un planeta no va a ser una estrella. Igual lo mismo ocurre con los cometas, ¿no? A pesar de que la gente le dice estrella fugaz, no, realmente no son una estrella, también están reflejando la luz del sol. Por eso es que brillan, y además es un poco peor a la hora de los cometas porque son objetos más pequeños y su autogravedad no es significativa, no están limitados por su propia autogravedad. Entonces ni siquiera se cumple el primer requerimiento. Entonces ni los planetas ni los cometas son estrellas. Las estrellas son las que tienen esta autogravedad, son suficientemente grandes y irradian o emiten energía por sí solos. Ahora, entonces, ¿cómo es esta estructura de la estrella? Bueno, en general, en líneas generales, la estrella va a tener un núcleo caliente debido a estas reacciones nucleares que están en su interior, con un medio más frío, sus capas externas más frías, y sabemos que por la segunda ley de la termodinámica esto implica que debe emitir energía, ¿no? Algo más caliente, algo más frío, se emite la energía. Entonces, por eso requiere de esta fuente interna de energía constante para poder compensar esta pérdida de energía, que es la que vemos como luz de las estrellas. Entonces, esta pérdida de energía va a estar medida, nosotros podemos medirla a través de la luminosidad, que es un parámetro súper esencial e importante, que nos da mucha información. De hecho es
lo que nos llega de las estrellas. Nosotros sabemos todo lo que sabemos de las estrellas sencillamente por la luz que estamos observando de ellas, ¿no? No podemos medir mucho más que eso, ¿no? Y entonces la evolución estelar, que es algo que van a ver en los siguientes módulos, básicamente se puede expresar en esta frase que les pongo aquí, ¿no? La evolución de la estrella va a estar determinada totalmente por la búsqueda de estas fuentes internas de energía para poder mantener esta pérdida de energía que está siendo irradiada y poder evitar su colapso, porque la gravedad siempre va a estar ahí presente. Entonces, debido a que la estrella está emitiendo energía, está gastando su combustible, entonces se va a producir su evolución a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo que es una estrella. Ahora, ¿cuáles son las suposiciones que vamos a hacer acá? Bueno, vamos a tenerlo un poco simple, ¿no? Vamos a primero suponer que la estrella está aislada, solo vamos a considerar una sola estrella aislada. Obviamente sabemos que las estrellas nacen en cúmulos estelares, que son estas regiones donde hay miles de estrellas, y estas estrellas interaccionan en su fase más temprana sobre todo, y pueden producir ciertos procesos interesantes, pero aquí solo vamos a suponer y vamos a trabajar con una sola estrella en aislamiento, y además que tiene simetría esférica, por lo que le dije que tienen su propia autogravedad. Entonces va a ser una simetría esférica. Entonces acá, si por ejemplo, como ven aquí en el diagrama, si consideramos entonces un objeto esférico, consideramos una pequeña capa en esa esfera, entonces esta parte de aquí verde, tiene un radio R con un ancho de R, va a ser básicamente un cascarón, ¿no? Porque estamos viéndolo en 3D, es una esfera. Entonces va a ser un cascarón que está a este radio R. Entonces esto es básicamente un modelo 1D, donde las propiedades solo cambian con una variable. En este caso todas las propiedades son la misma en la estrella, y solo vienen determinados por el radio, ¿no? Que el radio va a ser obviamente desde 0 hasta R, que es el radio de la estrella, de las capas más externas de la estrella. Entonces, si consideramos este cascarón, ¿no? Entonces la masa del cascarón, ¿cuál va a ser? Bueno, sabemos que la masa, un elemento de masa viene determinado por la densidad multiplicado por el volumen, y como es un cascarón esférico, entonces sabemos que el volumen es 4pi por r cuadrado de r, ¿no? Entonces sabemos que esta es la masa, y de aquí pues fácilmente sale la primera ecuación de estructura estelar, ¿no? Que viene determinada por cuál es la masa de ese cascarón con este ancho de r, ¿no? Entonces la masa viene determinada por básicamente el volumen de una esfera y su densidad, ¿no? Entonces esta es la primera ecuación de estructura estelar, dada la simetría esférica que estamos considerando. Ahora, si vamos a hablar de estrellas, tenemos que a fuerza hablar de lo que es la emisión de cuerpo negro. La emisión de un cuerpo negro es lo que se define como este cuerpo que absorbe toda la radiación que le llega, toda la absorbe, y entonces la emite en forma de radiación. Esta forma de radiación que la emite es una radiación térmica. Es una radiación térmica porque este tipo de radiación es una radiación que está en equilibrio termodinámico, que vamos a verlo un poquito más adelante, pero lo importante de esto es que esta radiación viene solo caracterizada por la temperatura. Es una única temperatura, y esa temperatura va a ser la que caracteriza esta emisión. Entonces, cuando estudiamos las estrellas tenemos esta ley, que es la ley de Stefan Boltzmann, y como pueden ver aquí, la energía total, la emitida por unidad de área y por unidad de tiempo, es decir, el flujo total que tenemos de la estrella, de acuerdo a esta ley, viene sencillamente determinada por esta ecuación, ¿no? Es sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura a la cuarta. Entonces, como les dije, depende básicamente de la temperatura, en este caso por un factor 4. Ese es el flujo total que tenemos de las estrellas. Entonces, aquí les muestro lo que es diferentes curvas de cuerpo negro, ¿no? Aquí dice BlackBody SEDs. SEDs es el abreviativo por Spectral Energy Distributions, que son distribuciones espectrales de energía, que son básicamente el espectro de una estrella, ¿no? Entonces aquí vemos, este es el flujo en Y, y en X tenemos las diferentes longitudes de onda. Recuerden que la longitud de onda es el inverso de la frecuencia. Entonces acá, a mayores longitudes de onda, queremos decir que hay frecuencias menores. Son frecuencias más como ondas de radio, centímetros, milímetros, y a medida que nos vamos a longitudes de onda más pequeñas, son frecuencias más altas. Entonces son cosas más energéticas, ¿no? Como el óptico, como el ultravioleta y todo esto, ¿no? Entonces por eso aquí pues las diferentes curvas que vienen determinadas por la temperatura, tenemos aquí una temperatura más baja, 3200 Kelvin, es un poco más roja. Recuerden que las cosas más frías son más rojas y las cosas más calientes son más azules. Entonces, ¿cuál es el flujo total de esta curva de cuerpo negro?
Entonces, este cuerpo negro, como les dije, viene determinado por la temperatura. El flujo total sería el área bajo la curva, que es lo que está aquí subrayado en rojo. Entonces, para un cuerpo negro a 3200 Kelvin, eso tenemos que el área bajo la curva va a ser esta. Entonces, como les digo, perdón, la emisión viene determinada por la temperatura en este caso sube o se incrementa de esta forma, y entonces tenemos que para un cuerpo más caliente, 5770 Kelvin por ejemplo, entonces vamos a tener este flujo que es esta área bajo la curva. Entonces pueden ver fácilmente que el área verde es mayor que el área roja, es decir, el flujo para un cuerpo más caliente va a ser mayor que el flujo para un cuerpo más frío, más rojo. Y como ven, el pico de emisión es lo que básicamente te va a indicar la temperatura, ¿no? Este pico de esta emisión. Entonces, si tenemos mayor temperatura, tenemos mayor flujo. Es así de simple, ¿no? Entonces, eso es lo que es la radiación térmica, que es la radiación emitida por un cuerpo negro. Vamos a ver ahorita, por eso es que es importante la emisión de cuerpo negro, porque nosotros sabemos que las estrellas emiten muy cercano a un cuerpo negro. Por eso es que estudiamos el cuerpo negro, porque las estrellas se parecen. La fotósfera de la estrella como tal, va a emitir como un cuerpo negro. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir eso es que el cuerpo negro, como les decía, es una emisión térmica, es una emisión que está en equilibrio termodinámico. Y eso lo que quiere decir es que hay un balance entre la materia y la radiación. Es decir, todas las partículas de lo que está compuesto la estrella, todo este plasma que tiene, ahí se encuentran partículas masivas, se encuentran obviamente también los protones, los neutrones, los fotones, iones, todas estas cosas van a interaccionar, porque recuerden que los interiores de las estrellas son zonas muy muy densas, entonces todo está muy muy apretujado. Entonces la interacción entre estas partículas de masa y los fotones, cuando hay muchas colisiones, entonces se llega a este estado de equilibrio termodinámico, donde la temperatura de mi gas, que se ha hecho por protones y por neutrones, es igual a la temperatura de la radiación, es decir, la temperatura de los fotones. Entonces en las estrellas pasa esto precisamente. Entonces tenemos que esta temperatura, este flujo total, que ahora aquí les digo temperatura efectiva, la temperatura efectiva lo que quiere decir es que la temperatura de la atmósfera de la Tierra, de la estrella, perdón, que vamos a ver también ahorita un esquema más adelante. Entonces esta temperatura es representativa de la atmósfera estelar. Entonces aquí les vuelvo a presentar otra vez las mismas curvas de cuerpo negro que les mostré antes, pero ahora sí les muestro curvas reales de estrellas. Entonces aquí estas líneas sólidas acá son las curvas reales de las estrellas para más o menos una estrella de 3200 Kelvin, para una estrella de 5770 Kelvin y para una estrella un poco más caliente, más azul, de 10.000 Kelvin. Como pueden ver, más o menos el flujo estelar es similar al del cuerpo negro. Entonces, la estrella del cuerpo negro tienen más o menos el mismo área bajo la curva, es decir, tienen más o menos el mismo flujo total, que está determinado por esta ley de Stefan-Boltzmann que vimos antes. Entonces, por eso es que cuando hablamos de estrellas, siempre hablamos también de la radiación de este cuerpo negro. Básicamente, lo importante aquí y lo que quiero que se lleven es que viene determinado por un único parámetro, que en este caso es la temperatura. Entonces, ¿cuál es este flujo que podemos estimar de las estrellas? Bueno, los flujos estelares que medimos vienen, como les decía, de la atmósfera de la estrella, que es la capa más externa, es la que es menos densa y por lo tanto allí los fotones pueden escapar. En el interior, básicamente, todos los fotones se encuentran atrapados, están tan atrapados que chocan todo el tiempo con algo, entonces están todo el tiempo dispersándose y tardan millones de años en salir a la atmósfera y poder nosotros observarlo luego. Entonces realmente la luz que vemos de las estrellas viene de esta capa más externa, que es muy finita, que es lo que llamamos la atmósfera de la estrella, que es donde se produce la mayoría de la emisión irradiada de la estrella, precisamente la atmósfera o la fotosfera, que también muchas veces le decimos fotosfera. Entonces, una fracción muy pequeña de los fotones que se generan en el interior de estas estrellas es la que logra escapar, es el flujo que vemos de la estrella, ¿no? Y este flujo, bueno, obviamente es absorbido y remitido por la atmósfera, debido a que en el interior pues están todo este material muy muy denso, muy compacto, es una opacidad muy alta. Entonces por eso el flujo que realmente vemos es el que ha sido absorbido y remitido en esta atmósfera. Y dado que este flujo viene dado por esta ley, vemos que, como les decía, la temperatura efectiva, lo que decimos temperatura efectiva, viene relacionado básicamente con la temperatura a la que está esta atmósfera. Eso es lo que vamos a llamar como temperatura efectiva, y con la emisión de cuerpo negro es la temperatura de la atmósfera, no del interior de la estrella. Pero entonces ese es el flujo estelar que nosotros observamos, el que viene de la atmósfera. Entonces ahora hablemos también de la luminosidad. Sabemos que el flujo
es energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Entonces viene en estas unidades, ¿no? Nosotros los astrónomos siempre trabajamos en el sistema CGS, entonces tenemos que trabajamos en ergios, centímetros cuadrados, segundos, ¿no? Entonces básicamente es energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Ahora la luminosidad es solo energía por unidad de tiempo. Entonces tenemos de nuevo entonces, la esfera, ¿no? Este es un elemento de área K, tenemos una estrella de radio R. Entonces, como es la luminosidad es energía por unidad de tiempo, tenemos que va a ser las unidades de la luminosidad va a ser ergios sobre segundo. Y también nosotros como la anclamos a la luminosidad solar. Siempre vamos a comparar y referenciar todo con la luminosidad solar. Entonces, una estrella de 3 luminosidades solares, 4 luminosidades solares, así es que vamos a estar llamando a estas estrellas que tengan mayor luminosidad que el Sol, por ejemplo, ¿no? Y este es el símbolo de la luminosidad solar, ¿no? Entonces sabemos que por la ley de Stefan Boltzmann que le comentaba antes, el flujo viene dado por esta ecuación, ¿no? Entonces, la luminosidad, dado que es solo energía por unidad de tiempo, bueno, básicamente lo que hay que hacerle al flujo es multiplicarlo por el área, ¿no? Lo multiplicamos por el área de esta esfera, 4πr cuadrado, el radio de la estrella, este R es el radio de la estrella, y vemos que entonces la luminosidad viene como esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con luminosidades estelares, básicamente estamos trabajando con esto. Necesitaríamos saber el radio de la estrella y su temperatura efectiva, la temperatura de la atmósfera, para poder conocer la luminosidad de la estrella. Entonces, esa es la diferencia entre el flujo y la luminosidad. Ahora, otra suposición que estamos haciendo a la hora de trabajar con estrellas es que es una fuente que irradia de manera isotrópica. Isotrópica lo que quiere decir es que la energía que irradia es la misma en todas las direcciones. No tiene una dirección preferencial para irradiar la energía. Entonces igual en todas las direcciones, ¿no? Entonces en este caso, si suponemos ahora de nuevo este cascarón, ¿no? Tenemos un cascarón a un radio R1, ¿no? Y tenemos otro cascarón a un radio R, un poquito más lejos, ¿no? Que es la parte verde acá. Entonces, si imaginan, tenemos que del interior de la estrella está saliendo un flujo, que es el flujo que irradia la estrella. Entonces, en R1 está entrando este flujo, ¿no? Y luego está saliendo ese flujo en este nuevo radio R, ¿no? Entonces, por conservación de energía, sabemos que por conservación de energía, el flujo que entra en R1 tiene que ser igual a el flujo que entra en R. Entonces, al igualar estos flujos, como les decía antes, aquí tenemos la luminosidad. Básicamente lo que estamos mostrando aquí es la luminosidad, el flujo por el área. En el radio 1 comparado con el radio R, como los igualamos por la conservación de energía, entonces podemos de aquí despejar el flujo en R. Y vemos que la parte de arriba básicamente es una constante porque el radio R1 no cambia, ¿no? Y el flujo en 1 pues también es constante. Entonces lo que vemos es esta ecuación que tenemos acá, que el flujo a una cierta distancia de la estrella va a variar como el inverso de la distancia. Y eso es algo que hay que tener muy claro a la hora de trabajar con flujos de estrellas. Como siempre estamos observando estrellas a diferentes distancias, sabemos que una estrella que esté al doble de la distancia va a tener un flujo que va a ser 4 veces menor que la estrella que esté más cerca. Entonces, el flujo estelar siempre va a variar con esta ley del inverso de la distancia. Entonces, es algo también que hay que tener en cuenta. Y sencillamente porque nosotros siempre estamos observando estrellas, ¿no? Ahora, ¿cómo es esto de la conservación de la energía? Entonces, para poder aplicar la conservación de energía, sabemos que toda la energía producida en el interior de la estrella debe ser transportada a la superficie y ser irradiada, porque por eso es que vemos a las estrellas brillar, ¿verdad? Entonces tenemos que por la primera ley de la termodinámica, que es la ley de la conservación de la energía, tenemos aquí, esta es la U, es de energía, tenemos que la energía interna de un sistema solo puede variar o ser cambiada por 2 procesos de transferencia de energía, que son el calor y el trabajo, ¿no? Entonces tenemos que Q en este caso va a ser el calor y W va a ser el trabajo, ¿no? Entonces, considerando ahora este mismo cascarón, ahora vamos a trabajar con un elemento de masa, ¿no? Entonces el elemento de masa lo definimos así. Básicamente la masa pues es la densidad por el volumen. Como es un cascarón, este volumen es 4πr cuadrado de R, como vemos acá. Este va a ser nuestro elemento de masa en este cascarón que tiene un ancho infinitesimal, ¿no? De R. Entonces el mr aquí va a ser la masa dentro de este radio R y estamos considerando este elemento de masa,
diferencial, ¿no? Entonces obviamente pues de ahí pueden sacar básicamente la masa de este cascarón al integrar, ¿no? De 0 hasta un cierto radio, ¿no? Entonces, por la primera ley de la termodinámica, disculpen, eso tenemos la conservación de la energía. Entonces, vamos a trabajar esto por separado, ¿no? Tenemos que, como les decía, esta es la energía interna, este es el calor generado por este elemento de masa. Recuerden que si se genera calor, si es emitido, entonces este cambio va a ser positivo, pero si absorbe más bien calor, este dQ va a ser negativo. Y algo similar pasa también con el trabajo. Tenemos que el trabajo puede ser hecho por el sistema, hecho por este elemento de masa, en su caso va a ser negativo, o hecho sobre el elemento de masa, que en este caso va a ser positivo. Y aquí se los describo. Entonces, empecemos con la primera parte. Voy a mover esto acá. La primera parte, que es la parte del calor. Entonces, obviamente el elemento de masa, la fuente de energía o la fuente de calor en este elemento de masa va a ser dada por dos procesos. El primero es el generado por las reacciones termonucleares. Sabemos que las estrellas están quemando hidrógeno, en este caso a helio, entonces está produciendo grandes cantidades de energía y esta va a ser una de las fuentes de calor. Y el otro pues va a ser también el balance que hay entre el flujo de calor que entra, ¿no?, por este lado del cascarón y que sale por este lado del cascarón. Entonces van a ser las dos fuentes de calor que vamos a considerar acá para la conservación de la energía. Entonces, como les decía, Q es la energía liberada en este elemento de masa por unidad de masa, por unidad de tiempo, por estas reacciones nucleares. Entonces, el F al inicio del cascarón va a ser la energía por unidad de tiempo cruzando este radio, ¿no?, dentro de este elemento de masa, que es básicamente la luminosidad local. Y luego el flujo que sale, ¿no?, que es la energía por unidad de tiempo dejando este elemento de masa. Entonces, sencillamente el calor va a ser dado por estos dos términos, el que es dado por las reacciones nucleares, ¿no?, por unidad de masa por unidad de tiempo, y luego la luminosidad local que entra y que sale. Y si ven acá, pues aquí sencillamente esto es cómo cambia el flujo, ¿no?, en ese elemento de masa. Entonces, de aquí lo que podemos ver, déjame cambiar esto ahora para acá, es que aquí tenemos la parte dada por las reacciones termonucleares, el calor que se genera y el flujo de calor que entra, el balance que entra y que sale de este elemento de masa. Entonces tenemos que al final de cuentas nuestro calor va a estar dado por las reacciones termonucleares y cómo cambia este balance del calor que fluye dentro y fuera de este elemento de masa. Entonces esta es la primera parte de la primera ley de la termodinámica, de la conservación de la energía, para la parte del calor. Ahora, ¿qué pasa con la parte del trabajo? Bueno, el trabajo sabemos que viene dado por esto, esta es la presión y este es el volumen, ¿no? Entonces tenemos que el trabajo siempre va a producir un cambio en la estructura de la estrella, ya sea que se comprima o que se expanda, ¿no? Entonces tenemos que si este volumen es negativo, es decir, la estrella se está comprimiendo, está contrayendo, tenemos que este trabajo es positivo, ¿no? Y lo que quiere decir eso es que estamos adicionando o añadiendo energía por trabajo realizado por un agente externo al sistema, a este elemento de masa, que sería la gravedad. Si estamos comprimiendo debido a gravedad, estamos adicionando energía. Y en caso contrario, si este volumen, el cambio en el volumen es mayor que cero, es decir, se está expandiendo la estrella, entonces el trabajo va a ser negativo, y lo que quiere decir es que se está expandiendo a expensas de esta energía interna, debido a esta energía interna que tiene este elemento de masa, ¿no? Entonces, esa va a ser la parte del trabajo. Entonces vemos que si añadimos estas dos cosas, vemos que el trabajo viene por, dada esta ecuación de acá arriba, la presión, y el cambio entonces en el volumen, sea que se expanda o sea que se comprime, ¿no? Entonces aquí esto puede ser trabajado para llegar a esta ecuación de acá, debido a que sabemos que el elemento de masa lo habíamos definido antes. Aquí se los vuelvo a colocar, sencillamente es la densidad por el volumen. Si aquí agregan la parte del elemento de masa, entonces le va a quedar esta parte de la ecuación, ¿no? Entonces vemos que estos van a ser los dos factores, ¿no? Dos factores que vamos a agregar a la primera ley de la termodinámica para ver la parte de la energía total. Entonces, ya para finalizar con la primera ley de la termodinámica, tenemos entonces ahora el término de la energía total.
¿no? Tenemos que la energía básicamente va a ser, pues, vamos a tomarla como la energía interna por unidad de masa. Entonces aquí cambiamos un poquito esta parte, la energía esta total va a ser la energía por unidad de masa, que es lo que estamos definiendo acá. Y entonces si sustituimos ahora lo que conseguimos, ¿no? La primera ley, sustituimos aquí lo que conseguimos para el calor, lo que conseguimos para el trabajo, lo colocamos acá, vemos que esto va a ser la ecuación de la primera ley de la termodinámica en este caso. Entonces, lo primero que podemos ver, bueno, podemos eliminar todos los elementos de m que estamos allí, y si además dividimos por el delta tiempo, por esta derivada de tiempo, y suponemos que el tiempo tiende a infinito, o llevamos que este cambio en el tiempo tiende a cero, disculpen, no a infinito sino a cero, como dice aquí, entonces vemos que nos queda esto, ¿no? Tenemos entonces ahora, dividiendo por esto de t, ¿no? Entonces tenemos ahora el cambio en la energía interna va a ser igual entonces a este Q y a toda esta parte acá, ¿no? Y esta básicamente es la segunda ecuación de estructura estelar. Entonces vimos que la primera era la que estaba relacionada con la masa, esta segunda es la que viene relacionada con la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía en este sistema. Entonces vemos que tiene esta forma, ¿no? Entonces vemos que acá este sería el cambio en la luminosidad o en el flujo, que viene dado por, si ven acá, aquí se los especifico mejor, esta sería la energía creada o destruida en este elemento de masa, y viene dada por estos dos factores, ¿no? El primero, sabemos que son las fuentes termonucleares, las reacciones nucleares que están siendo producidas en el interior de las estrellas. Y esta segunda parte, pues bueno, básicamente esta parte es la parte del gradiente de presión, ¿no? Y vemos que como aquí está en negativo, entonces para que pueda proveer energía, para que pueda ser positivo, ¿no? Y pueda sumarse o añadirse a las reacciones termonucleares, entonces vemos que la densidad, en este caso, porque va a depender al final de cuentas, todo este factor va a depender de cómo cambia en el tiempo este factor de 1 entre la densidad. Vemos que si la densidad sube, entonces este es menor que 0, y entonces la estrella se contrae. Entonces para poder proveer energía, la estrella tiene que contraerse. Y por otro lado, el cambio en la energía interna por unidad de masa, bueno, aquí no vamos a entrar en detalle, pero esto viene de la ley de gases ideales. Siempre consideramos que los gases de los que está formada la estrella, por simplicidad, sigue esta ley de gases ideales. Vemos que esta energía, la energía interna en un gas ideal, viene dada por la energía cinética, ¿no? Y ahí es que viene toda esta parte. Esta es la constante de Boltzmann, la temperatura, y esta es la masa de cada partícula. Y vemos que entonces, si queremos ver cuál es este cambio en la energía interna, dada esta ecuación de la energía cinética, vemos que depende de este cambio en la temperatura. Entonces, para que sea positivo, pues este gradiente de temperatura tiene que ser negativo, y básicamente la estrella se está enfriando cada vez que en el tiempo, ¿no? Entonces se va enfriando en el tiempo, y esto es lógico porque así va irradiando, ¿no? A medida que va soltando la energía, se va haciendo más fría. Pero por eso siempre se producen estas reacciones nucleares, para que la estrella siempre tenga esta luminosidad, ¿no? Entonces básicamente esta es la ecuación de la conservación de la energía, que es la segunda ecuación de la estructura estelar, ¿no? Con la que vamos a trabajar. Entonces, otra suposición o aproximación que siempre tomamos a la hora de estudiar la estructura de las estrellas es la condición de equilibrio termodinámico. Ya les había hablado un poquito de ello. Esta ecuación de equilibrio termodinámico es la que se produce cuando hay este balance entre la radiación y la materia, debido a la interacción de fotones con las partículas con masa, ¿no? Y como sabemos, aquí también lo podemos ver ahora ya de una forma un poco más matemática. Tenemos que esta es la conservación, la ecuación de la conservación de la energía. Y lo que vemos acá es que si no hay cambios, porque están en equilibrio, entonces todas las derivadas con respecto al tiempo van a ser igual a 0. Entonces, aquí en esta ecuación que habíamos conseguido para la conservación de la energía, si quitamos todas estas derivadas que dependen del tiempo, entonces tenemos esta ecuación final acá, ¿no? Que la energía, el cambio en energía, va a ser igual a Q, que era la energía producida por estas reacciones termonucleares en el interior de las estrellas. Entonces, si aquí queremos integrar esto, pasamos este elemento de masa para acá, aquí integramos con respecto, bueno, de 0 hasta la luminosidad de la estrella, que sería todo el flujo total, y aquí integramos de 0 hasta la masa total de la estrella. Entonces vemos que la luminosidad total,
en este caso como vemos acá abajo, la luminosidad total va a ser al final de cuentas la luminosidad nuclear, la luminosidad que se está produciendo debido a estas reacciones nucleares. Entonces, el equilibrio termodinámico, que aquí lo ponemos, las siglas serían ET por sus siglas, ¿no? Vemos que lo que implica es que la luminosidad de la estrella va a ser igual a esta luminosidad nuclear. Lo que quiere decir es que la tasa en que la estrella está irradiando es igual a la tasa en que está produciendo energía debido a estas reacciones nucleares. Entonces, en el caso de las estrellas, siempre suponemos, una de las aproximaciones que siempre tomamos es precisamente el equilibrio termodinámico. Bueno, más o menos, no del todo, pero sino que también suponemos lo que decimos equilibrio termodinámico local. Entonces, lo que quiere decir el equilibrio termodinámico local es que cuando tú tienes un medio muy denso, como el interior de las estrellas, ahí todo está muy apretujado, como les decía. Entonces, cuando tienes la distancia, ¿no? Todas estas partículas van a colisionar. Entonces, cuando tienes que la distancia entre colisiones, ¿no? Ya sea de un fotón o de una partícula, esta distancia que viaja antes de golpear o de colisionar con otra partícula, con otro ion, es muy pequeñita. Y también los tiempos entre que se emite y se absorbe en los fotones, es decir, el tiempo, la distancia que puede viajar el fotón antes de ser absorbido o remitido o dispersado, es decir, esta distancia entre la radiación interacciona. Si esta distancia es muy pequeñita, que es lo que conocemos como el camino libre medio, tanto para las partículas con materia como para los fotones, si esta distancia es muy pequeñita, si apenas el fotón que sale choca con algo inmediatamente, entonces realmente allí no le da chance de que la temperatura cambie, a pesar de que está viajando un poquito, ¿no? Y hay un cambio en R, en el radio, porque sabemos que el interior de las estrellas está más caliente que la parte más externa, pero si esta distancia es muy pequeña, entonces esta temperatura no va a cambiar mucho entre que el fotón o las partículas colisionan entre sí. Entonces lo que quiere decir aquí es que la temperatura de este gas, la temperatura de los protones y de los neutrones, va a ser igual, muy similar a la temperatura de los fotones. Entonces se va a lograr este equilibrio entre la masa y la radiación, que era lo que habíamos visto que viene dominada o caracterizada o descrita por la radiación de cuerpo negro. Entonces lo que quiere decir esto es que en ese punto particular todas las propiedades vienen descritas por esa temperatura única, que es una temperatura local. Y esto es básicamente lo que sucede en las estrellas. Y es lo que entonces suponemos a la hora de estudiar las estrellas, que están en equilibrio termodinámico local. Es decir, la materia y la radiación están en equilibrio, la temperatura del gas es la misma que la temperatura de la radiación, y entonces la estrella emite como un cuerpo negro. Entonces, básicamente, eso es lo que quiere decir el equilibrio termodinámico local. Y esta energía viene debido a las reacciones nucleares en el centro de las estrellas. Entonces, finalmente llegamos al equilibrio hidrostático, que es el tema principal de este módulo. Entonces aquí vamos a hablar un poquito la parte matemática de cómo se da este equilibrio, que es este balance entre estas dos fuerzas, que es la gravedad, que quiere comprimir a la estrella, y la presión, que quiere expandir el material, ¿no? Entonces, para ello vamos a considerar un elemento, de nuevo, este cascarón esférico con ancho de R, que es el que hemos venido trabajando durante todo este módulo. Y vamos a considerar un cilindro, ¿no? Un cilindro que va desde el R hasta el R más de R, ¿no? Como vemos acá. Entonces aquí tenemos que el volumen del cilindro, ¿no? La masa va a venir dada por la densidad por el volumen. ¿Y cuáles entonces van a ser estas fuerzas en el cilindro? Porque al final de cuentas lo que queremos es tener este balance, ¿no? Que la fuerza de gravedad se equipare o sea igual a la presión. Entonces vamos a considerar estas dos fuerzas. Tenemos la gravedad, que como sabemos siempre es una fuerza radial hacia el centro. Entonces aquí para nuestro cilindro tenemos que la gravedad va a estar en esta dirección, la fuerza de la gravedad. Y viene dada pues por esta ecuación, que es la ecuación de la gravitación, ¿no? Entonces tenemos que esta es la constante de gravedad, y aquí tenemos pues el elemento mr, que es toda la masa que está dentro de este cascarón R, que es la que está jalando realmente de la parte más baja del cilindro entre la distancia sr al cuadrado, ¿no? Entonces, básicamente esta es la fuerza de gravedad, y tenemos también la fuerza debido a la presión, ¿no? Entonces acá tenemos la fuerza de la presión. Obviamente aquí a los lados del cilindro, debido a simetría, se cancelan, ¿no? Y solo vamos a tener la que está en la base y la que está en la parte de arriba del cilindro, ¿no? Entonces,
La presión en la base pues va a venir dada por esta presión, es sencillamente la presión en ese punto más la presión en el otro punto. Claro, aquí vemos que tiene un signo negativo sencillamente porque sabemos que la presión en las estrellas es mucho mayor en el interior que en las capas más externas. Entonces es un gradiente de presión negativo. Tenemos más presión en el centro, menos presión en las partes externas. Entonces, ¿cómo va a venir dada la expresión de la fuerza debido a la presión? Pues aquí tenemos, colocamos nuestra presión en la parte más baja, en la parte más de arriba, ¿no? En este caso vemos que básicamente este término aquí, que es la presión en la parte de arriba del cilindro, puede ser entonces dividido entre la presión en R más el cambio de la presión con respecto al radio, ¿no? Y entonces aquí si lo agregan a esta parte acá, entonces se iría el término de PR y solo les queda el gradiente de presión, ¿no? Con respecto a el radio. Entonces vemos que aquí, quitando estos corchetes de acá, tenemos que la fuerza va a ser un gradiente negativo. Como les decía, el cambio de presión es negativo porque tenemos menor presión en las capas más externas. Y aquí este DRD sencillamente lo sacamos de despejar acá el elemento de masa. Entonces por eso nos queda aquí delta M entre la densidad. Entonces esta sería la fuerza de presión dado en ese cilindro, en estas capas de arriba y de abajo del cilindro, y la fuerza de gravedad. Entonces el equilibrio estático lo que hace es que, bueno, iguala esta fuerza, ¿no? Y entonces si tenemos ahora que se equilibran estas dos fuerzas, tenemos entonces la ecuación de movimiento. Sabemos que la ecuación de movimiento, bueno, es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí esta parte va a ser la parte de las fuerzas. Tenemos la parte de la gravedad que habíamos visto antes y la parte de la presión que también habíamos estimado antes. Esta es la parte de la fuerza, masa por aceleración. Eso es lo que quiere decir aquí esta R con dos punticos, es la segunda derivada de la distancia, que sería la aceleración. Y como vemos acá, pues vemos que se van a ir los elementos de masa, ¿no? Y entonces tenemos que la aceleración viene dada sencillamente por esta ecuación de acá. Y obviamente si la estrella está en equilibrio, entonces ni se expande ni se contrae, ¿no? Que, como les decía, es el caso para la mayoría de las estrellas. La mayoría de las estrellas que están fusionando hidrógeno en helio, que tienen estas reacciones nucleares en su interior, básicamente se encuentran en este equilibrio hidrostático y es donde pasan la mayoría de su tiempo de vida. Más del 90% de la vida de la estrella la van a pasar aquí en esta etapa de equilibrio hidrostático. Entonces, como tenemos este equilibrio, la aceleración va a ser cero porque no hay movimiento neto y entonces se quedan igualadas estas fuerzas, ¿no? El gradiente de presión y la fuerza de gravedad. Entonces esta básicamente la formulación matemática de lo que sería el equilibrio estático. Pero en líneas generales el concepto como tal es que debido a estas fuentes de energía interna que tiene la estrella, que son las reacciones termonucleares, entonces esto va a generar grandes cantidades de energía, va a hacer que la presión se crea esta nueva fuente de energía que está jalando el material hacia afuera y eso se va a balancear con la fuerza de la gravedad que siempre va a estar y siempre va a querer contraer el material hacia adentro. Entonces eso es lo que nosotros llamamos como equilibrio hidrostático. Y esta es la tercera ecuación de estructura estelar, que como ven es sumamente importante porque describe la gran mayoría de las estrellas y la gran parte de la vida de las estrellas. Entonces, como vemos acá, les había dicho que lo que esto implica es que el gradiente de presión con respecto al radio tiene que ser negativo. Entonces, a medida que nos vamos más y más lejos, las capas más externas de la estrella va a tener menor presión que las partes más internas. Entonces, esa sería la parte del equilibrio estático y más adelante pues vamos a seguir con los otros módulos y cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer. Yo ahí les dejo mi correo, mis contactos y cualquier duda que tengan pues sencillamente me avisan, me pueden escribir al correo y ahí estamos en contacto. Entonces lo que quiero que se lleven de este módulo son estas tres ecuaciones de estructura estelar que son fundamentales para poder tener la base tanto matemática como general de qué es lo que está ocurriendo en la gran mayoría de las estrellas y en la gran parte de vida del tiempo de las estrellas.